Bienvenidos al podcast Glasnost, en donde discutimos temas de historia y actualidad rusa. Soy Camilo Mejía y el día de hoy me encuentro con María Camila Espina, experta en historia religiosa, y Laura Torres, internacionalista, experta en temas orientales. Hoy vamos a discutir el tema sobre la Iglesia Ortodoxa rusa y su papel en la política exterior de la Federación Rusa actualmente. Bueno, antes de empezar con el tema de la política exterior actualmente, quisiera preguntarte a ti, María Camila, que eres experta en este tema, una aclaración que es importante para nuestros oyentes, y es que si es la Iglesia Ortodoxa rusa, la misma Iglesia Ortodoxa que generó el primer cisma del cristianismo hace más de 1000 años en Constantinopla. Bueno, hola Camilo, gracias por invitarme a tu podcast y pues para responder a tu pregunta, primero tenemos que retomar los inicios de cómo llegó la Iglesia Ortodoxa a Rusia. Y esta se dio hace más de 1000 años en la Rus de Kiev en el siglo IX, cuando los pueblos de la Rus de Kiev iniciaron relaciones con las autoridades de Constantinopla. Sin embargo, fue en el año 1988 en el cual el príncipe de la época, Vladimir I de Kiev, se bautizó en la religión católica por motivos políticos, en busca de una alianza con el Imperio Bizantino de Constantinopla. Con esto, Vladimir esperaba mejorar la imagen de su imperio y obtener beneficios económicos. Es importante resaltar que en los primeros siglos del cristianismo, los metropolitanos rusos eran de procedencia griega y eran ordenados personalmente por el patriarca de Constantinopla. También, pues es importante resaltar que tras la destrucción de Kiev en 1299, el metropolitano Máximo trasladó su sede a la ciudad de Vladimir y posteriormente, en 1325, la residencia permanente de todos los metropolitanos patriarcas rusos se trasladó a Moscú. Pero, para responder a tu pregunta, este es el hecho más importante, pues en el año 1453, Constantinopla cayó en las manos de los otomanos. En ese momento, los señores rusos se apropiaron del título de emperador y convirtieron a Moscú en lo que se denomina la Tercera Roma. Esto implicaba un nuevo centro para la Iglesia Ortodoxa frente a Roma y Constantinopla. Y para finales del siglo XVI se constituyó el Patriarcado de Moscú, y es así como se da la independencia entre la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla. Okay, y esta iglesia pues fue también muy importante en el periodo de los zares, ¿es correcto? Sí, así es. Pues durante el reinado del zar Pedro I, la Iglesia Ortodoxa estuvo controlada por el Estado y el patriarcado fue abolido durante este tiempo y el zar implementó un Santísimo Sínodo que actuaba bajo su mandato. Y durante esta época se estrecharon las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Sin embargo, pues con la Revolución Soviética en el año 1917, se multiplicaron las persecuciones contra los cristianos y se dio una gran destrucción a iglesias y monasterios. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, se legalizó nuevamente la iglesia, aunque muy sujeta al control estricto del Estado. Ok, entonces vemos que históricamente pues ha sido bastante importante la relación entre esta iglesia y el Estado ruso, y más específicamente pues después de la Unión Soviética pues vemos que esta ha crecido enormemente, ya que las cifras dicen que hay aproximadamente entre 70 y 80 millones de rusos que se consideran miembros de esta iglesia, y que su número en todo el mundo es de aproximadamente 150 millones, lo que significa la mitad de los 300 millones de fieles estimados de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Entonces quisiera saber cuál fue el impulso que tuvo esta iglesia en la época post-soviética. Bueno, así es como tú lo mencionabas. Pues con la llegada de Vladimir Putin al poder en el año 2000, esto vino marcado con el firme objetivo de construir una nueva identidad nacional fuerte y positiva y superar la crisis y las humillaciones que sintió que habían recibido los rusos por parte de Occidente. Es importante mencionar que, digamos, para el año 2000, la cifra de creyentes de la Iglesia Ortodoxa era el 45% de rusos, y para el año 2016 pasó a ser el 71% de los rusos eran parte de esta iglesia. La política de Putin sin duda ha favorecido a la Iglesia Ortodoxa rusa, cuya posición ha sido muy reforzada gracias a todo el apoyo y prebendas que ha recibido.
por parte del Estado. Bueno, y este favorecimiento no solamente va a servir a Putin para crear una identidad nacional a nivel interno, sino pues vemos cómo la política exterior en la Federación Rusa actualmente está muy marcada por esta iglesia. Bueno, ya para entrar en el tema de la política exterior actualmente, quisiera entonces que Laura nos hablara de la importancia de esta institución religiosa en el manejo de, pues, de esta área de gobierno bajo específicamente de Vladimir Putin. Bueno, Camilo, primero muchas gracias por invitarme a tu podcast. Creo que al momento de hablar de política exterior rusa tenemos que mencionar tres momentos importantes. El primero fue en el 2013, en el que se celebró el aniversario 1025 de la cristianización del país, en donde Rusia invitó a Ucrania y a Bielorrusia, países que conformaban la Unión Soviética que se desintegró en 1991, en la que se conmemoró la conversión al cristianismo del príncipe Vladimir de Kiev en la capital de Ucrania y pues lo que dio el origen a la Iglesia Ortodoxa rusa. Si bien se tuvo la asistencia de los 15 patriarcas de la Iglesia Ortodoxa, se puede notar que el trasfondo de esta celebración era la reintegración de la Unión Soviética, de los países que conformaban la Unión Soviética. Entonces, podemos ver que en este momento Vladimir Putin tomó la iglesia, la celebración como una excusa para volver a unir y crear una identidad nacional con base a la iglesia y pues tener una identidad nacional en común en conjunto con Ucrania y con Bielorrusia. Sí, definitivamente, pues estos dos países que tú mencionas ahorita son indispensables para que Putin pueda tener control sobre ellos, para proteger sobre todo como su, el área occidental de Rusia actualmente, de, digamos, de la occidentalización que viene pues desde Europa e incluso desde Estados Unidos. Pero recientemente pues ocurrió algo interesante con la Iglesia Ortodoxa, más específicamente en Ucrania, ¿no es así? Exacto, esto fue reciente en el año 2018, creo que es uno de los momentos históricos más importantes, pues se habla de que se confirmó el cisma de la Iglesia Ortodoxa que originalmente fue el cisma de 1054. ¿A qué me refiero con esto? A que la Iglesia Ortodoxa rusa anunció que definitivamente rompe sus lazos con el Patriarcado de Constantinopla. ¿Por qué se generó esto? Porque precisamente la Iglesia Ortodoxa Ucraniana le pidió al Patriarcado de Constantinopla, Bartolomé I, que le diera la excomunión o lo que se conoce como la autocefalia, que es la independencia de esta iglesia, de la iglesia ortodoxa. Entonces tú dirás, ¿por qué es tan relevante el hecho? Primero se considera que pues la iglesia ortodoxa rusa rechaza que sea el patriarcado de Constantinopla el que tenga que dar dicha excomunión, debido a que se debería tomar esta como un ente global de la iglesia ortodoxa. Y lo segundo más importante es que, como tú lo sabes, la Iglesia Ortodoxa rusa nació en Kiev, la capital de Ucrania. Entonces se siente que con esto la política exterior o lo que está defendiendo Putin como una identidad nacional referida a la religión, pues se está dividiendo, ya que pues Putin y Rusia en general perderá el control de la historia que se reclama por parte de la Iglesia. Sí, definitivamente, y pues Putin no solamente ha utilizado como esta religión para fortalecer como su influencia pues, a estos países próximos, sino también en grandes escenarios internacionales, como lo hemos visto incluso en Oriente Medio, más específicamente en Palestina recientemente. No sé si leíste la noticia o escuchaste sobre una visita de Putin a Palestina, en Belén, a principios de este año. De hecho, es muy importante que lo menciones porque creo que acá entramos en una contradicción importante. Y es que, como te acabé de mencionar, la Iglesia Ortodoxa rusa dijo que se rompieron las relaciones. Entonces ya no se está hablando de una Iglesia Ortodoxa como un común, sino divididas todas. Pero más lo que tú mencionas, acá en febrero de este año, Putin se reunió con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa griega de Jerusalén
para discutir diferentes temas referidos a los cristianos en el Medio Oriente. Y de hecho, él expresó que va a proteger y apoyar a los ciudadanos cristianos de la región del Medio Oriente, por lo que se puede generar como una controversia diciendo que, bueno, primero está diciendo que está rompiendo las relaciones y que definitivamente la Iglesia Ortodoxa rusa rompe relaciones con la Iglesia Ortodoxa, más sin embargo acá se está uniendo y sí está utilizando la religión como un medio para poder alcanzar distintos fines como es tener la presencia de Rusia en el Medio Oriente. Tú dirás, seguramente es por política. Sí, de hecho, la presencia de Rusia recae en que, como tú sabes, el conflicto palestino-israelí también tiene presencia de los Estados Unidos. Entonces, como bien se vio en la Guerra Fría, pues estos dos países siempre han luchado por tener control geopolítico sobre distintos territorios y creo que este territorio en especial pues tiene mención acá. De hecho, podría decirse que gran parte del interés de estar en Rusia, de Rusia estar en Palestina, es precisamente por tener control de la región y no darle espacio suficiente a Washington. Definitivamente no se puede negar la importancia que tiene esta institución religiosa dentro del proyecto que tiene Putin por instaurar a Rusia como un poder global y casi que prolongar el poder que traía la Unión Soviética en la época bipolar de la Guerra Fría. Entonces, bueno, por ahí pues nos hemos quedado sin tiempo, pero Laura y María Camila, muchísimas gracias por todo lo que nos expusieron. Estoy seguro de que fue muy concluyente y bastante fructífero.